Hola, soy Juan Morán, ingeniero de camino y responsable actualmente de control de consumo en la empresa municipal de Aguas de Córdoba. En esta ocasión vamos a hablar de la sectorización de la red de abastecimiento y cómo Córdoba ha implementado esta sectorización en su red. Para ello vamos a seguir el siguiente índice, en el que hablaré un poco de cómo es la red de abastecimiento en Córdoba, cuáles fueron los requisitos que nos planteamos cuando implementamos esta sectorización en la red, cómo llegamos a configurarla y a partir de cómo llegamos a configurarla, dos conceptos que nosotros utilizamos recurrentemente en la sectorización de la red, que es la sectorización dinámica y la microsectorización. Y entonces os explicaré cómo nosotros la entendemos y cómo funcionamos con estos dos conceptos. Y luego abordaremos un tema que para nosotros es crucial, que es el tema del software, toda la parte de gestión de información que hacemos con los datos que extraemos de la instrumentación que hay colocada en la red y cómo trabajamos con ello. Y bueno, finalizaremos con un plus sobre algo más que podemos hacer a partir de esto. Pues bien, comenzamos. Como os contaba, empezamos hablando de cómo es la red de abastecimiento en Córdoba. Córdoba, para los que no lo conozcáis, pues es una ciudad pequeña con algo más de 325.000 habitantes y aproximadamente pues, 95.800 suministros instalados. La longitud de la red está cercana a los 1.150 kilómetros y bueno, os dejo una infografía con algunos datos relevantes de dónde gastamos el agua, cómo es nuestra estación de tratamiento de agua y nuestra depuradora. Solo reseñaros que Emaxa en Córdoba se encarga del ciclo integral del agua. Como podéis ver en las gráficas que os muestro, la red de Córdoba está muy renovada. Por encima del 80% es de fundición dúctil y un 10% aproximadamente es polietileno, porque contamos con una red muy renovada, en muy buenas condiciones, que ha sido uno de los motivos que ha contribuido a que para nosotros sea tan importante acometer los dos proyectos que os voy a contar en este curso, que son la sectorización de la red de abastecimiento de Córdoba y la telelectura. Como veis, nos queda muy poca red por renovar, casi el 5% es fibrocemento y estamos acometiendo grandes planes de inversiones que nos permitirán a muy corto plazo contar con la red 100% renovada. En el gráfico de más abajo lo que podéis ver es que mayoritariamente la red de abastecimiento corresponde con la red de distribución por debajo de 300 milímetros de diámetro, pero que tenemos una importante parte de la red que es red de transporte, porque en nuestro caso la red de transporte está mallada. Eso nos permite tener multitud de puntos de abastecimiento a la ciudad y muchos caminos alternativos a la hora de asegurar el abastecimiento, pero por contra veréis que complica un poco a la hora de implementar una sectorización. Bueno, el proyecto de sectorización en la red de abastecimiento de Córdoba empezó a ejecutarse por el año 2007 y finalizó por el año 2010 aproximadamente. No se implementaron todos los sectores y todos los actuadores que os pongo en este resumen, porque aunque no fue una importante cantidad, la ciudad ha seguido creciendo durante este tiempo. Los años de crisis no han permitido que el urbanismo sea muy potente, pero sí que hemos seguido implementando la sectorización en la red y hemos reconfigurado muchas zonas y hemos hecho alguna cosita. El resultado es que actualmente contamos con aproximadamente unos 100 sectores hidráulicos, de los que 65 pertenecerían a la red de distribución y 35 a la red de transporte. Yo creo que este es el hecho más significativo de nuestra sectorización y es que nosotros no solo sectorizamos la red de distribución, sino que también sectorizamos la red de transporte. Y ahora cuando os cuente cómo la configuramos, veréis qué sentido tiene. En nuestro caso, la sectorización se implementó con una configuración para tener datos en tiempo real, de forma que se dispusieron 83 estaciones remotas repartidas por la ciudad en lugares estratégicos para poder controlar todos esos puntos en los que medíamos, en nuestro caso, caudal y presión y telecontrolábamos válvulas.
Hay, pues, como veis, 123 válvulas que se motorizaron para poder tener un control de la red. Ahora, cuando hablamos de los requisitos de la sectorización, hay que mencionar un objetivo que es claro, que no se puede conseguir solo con el proyecto de la sectorización, que es una parte de él, y que veréis que completaremos con las dos presentaciones que os haga. Pero el objetivo principal por el que se hace la sectorización en Córdoba es para tener un mejor control del agua no registrada. Nosotros partimos de un dato de agua no registrada muy bueno, porque tenemos una red muy renovada y un índice de avería muy bajo, y la única forma de poder seguir concentrando nuestras oportunidades en la red era conocer cómo estaba funcionando nuestra red, dividirla en pequeñas porciones en las que pudiéramos trabajar y actuar solo en aquellos puntos en los que lo requería. Porque, claro, no es igual manejarse con 1.200 kilómetros de red que manejarse con solo 12 kilómetros. Evidentemente el problema cambia mucho. Como digo, con la sectorización solo se aborda una parte del problema, solo abordamos la parte del agua aportada. Nos queda, por tanto, todavía conocer cómo es o cómo se está distribuyendo el agua consumida. Y veréis que lo abordaremos en la siguiente presentación. Pero era esencial primero empezar por la sectorización de la red y controlar el agua aportada para luego poder continuar para la consecución de este objetivo. Los requisitos que se establecieron para la implantación del proyecto se pueden resumir en estas tres premisas. Se deseaba contar con al menos una doble alimentación para cada uno de los sectores. Como además se sectorizaban las redes de transporte, cada alimentación de un sector se tomaría de un sector de la red de transporte diferente, de forma que se pudiesen controlar ante una avería los sectores de la red de transporte y hacer un corte sin que eso afectara a la alimentación de los sectores. Además, con la sectorización de la red de transporte, pues se podían hacer balance hídrico de esos sectores, en los que si se desviaba de cero implicaba que hubiese una avería y poder programar un corte con las válvulas telecontroladas de manera automática. Además, la instrumentación pues, se integraría toda en una escala y para ello se decidió que se utilizaría un combo de comunicaciones sumando radio y GPRS, en función de si lo que se necesita es datos en tiempo real para la operación o GPRS con datos en diferido para mayor calidad de los datos. Os muestro a continuación algunas pantallas de cómo es nuestra escala, de cómo se ven las señales que están implementadas en él y en el que ya podéis intuir algunos de los problemas que tuvimos a futuro por tratar solo las señales con escala, que os contaré un poco más adelante. Básicamente la configuración se puede esquematizar de la siguiente manera. Imaginemos que la línea más oscura y gruesa corresponde con la red de transporte y la más delgada y clara corresponde con la red de distribución y básicamente de lo que se trata es de cortar en puntos estratégicos la red de distribución y la red de transporte de forma que se delimiten una zona que se pueden controlar a través de unos puntos. ¿Vale? Así aparece cada uno de nosotros. En nuestro caso, esas delimitaciones se hicieron siguiendo el esquema que veis aquí para el caso de las alimentaciones a sectores. Básicamente, de una derivación de la red de transporte, que posiblemente ya contaba con una válvula, lo que se instaló como nuevo fue un caudalímetro, un medidor de presión y una válvula que se motorizaba. De forma que siempre podíamos aislar el tramo en el que estaba instalado el caudalímetro y el medidor de presión para hacer las labores de mantenimiento, pero además podíamos siempre elegir entre realizar el corte manual o realizar el corte con la válvula motorizada dependiendo de las necesidades que tuviera. En la fotografía podéis ver dónde estaban insertados los caudalímetros y los medidores de presión en esta zona de aquí. Como también sectorizamos la red de transporte, en este caso lo que se hizo fue en muchas ocasiones motorizar válvulas existentes como podéis ver en la fotografía. En este caso la válvula ya existía y se motorizó y lo que se colocó fue un caudalímetro y un medidor de presión. Esto, pues, como habéis visto, aproximadamente en un tercio de los puntos de control que tenemos en la red.
Ahora quiero explicar el concepto de la sectorización dinámica o cómo nosotros lo entendemos, y para eso me voy a apoyar en el ejemplo de un sector tipo nuestro, ¿vale? Para explicarlo con un ejemplo. La sectorización dinámica no trata nada más que de, a partir de cómo nosotros implementamos la sectorización en la red, principalmente de la premisa de la doble alimentación, pues jugar un poco con ese concepto para sacarle mayor partido. El sector normalmente está funcionando con las dos alimentaciones abiertas, inyectando agua al sector, pero lo que hacemos en determinadas ocasiones, cuando detectamos algún tipo de anomalía, es que jugamos con las válvulas interiores del sector para dividir. De esta forma, pues imaginaos que la línea roja representase la zona por donde hemos hecho el corte. Hemos dividido el sector en dos sectores en este momento. De forma que ese dato anómalo de aumento de caudal que hemos detectado se queda en una de las alimentaciones. Al día siguiente, normalmente estas operaciones las solemos hacer coincidir con la noche para ver el estudio de caudales nocturnos. Al día siguiente se hace un cambio en ese corte interior del sector que se ha hecho para dividirlo, de forma que se corta por otro lugar. Como veis en este ejemplo que os pongo, el mayor caudal se sigue dando del lado de la alimentación que está más arriba, de forma que todavía no hemos encontrado la posible zona donde esté. Si continuamos con el ejemplo y realizamos ese corte y obtenemos que el caudal cambia de alimentación, ese aumento de caudal al hacer este corte hemos visto que lo mide la alimentación que hay más abajo, lo que podemos delimitar es una pequeña zona donde sabemos que está la fuga que estamos buscando. Esto es una manera de operar con nuestra sectorización que nos está trayendo mucho éxito, porque con operaciones muy sencillas y en un periodo muy corto de tiempo somos capaces de concretar un punto muy exacto donde nuestro personal tiene que ir a buscar la avería. Y con esto estamos obteniendo, como digo, muchos réditos. Otro de los conceptos que hemos utilizado en nuestra sectorización es la microsectorización. Es decir, hemos cogido un sector y de manera permanente lo hemos subdividido para obtener un mayor detalle de cómo se está moviendo el agua dentro del sector. Esto lo hemos hecho en sectores especialmente problemáticos, especialmente sensibles, y simplemente se trata de instalar una serie de caudalímetros distribuidos por el sector, de forma que los dividamos y podemos hacer balance del total o de cada una de las partes. Os traigo un ejemplo en el que os dejo una pequeña imagen de cómo dividimos la zona y cuáles son los datos que quedaron. Como veis, pues era un sector relativamente pequeño, de unos 12 kilómetros de red, que hemos dividido en 8 porciones, con lo que la mayor de las porciones pues apenas tiene 2 kilómetros de red y en ningún caso supera los 100 contadores, con lo que contamos con sectores muy reducidos que nos permiten tener un control muy exhaustivo de lo que está pasando en esa zona. Esto también nos ha permitido poder actuar muy rápido en esta zona y poder abordar averías que eran muy pequeñas y casi indetectables en un sector de un tamaño normal. Y por último quiero hablaros del software, de la parte no física de este proyecto. Porque una sectorización como nosotros implementamos con datos en tiempo real nos proporciona datos, muchos datos, muchos datos. Y en principio eso no es un problema porque actualmente existen técnicas de Big Data que nos permiten trabajar con un volumen ingente de datos sin muchas dificultades. Ahora mismo la potencia de cálculo no es un cuello de botella en este sentido. Pero sí que es verdad que esos datos así desordenados no nos aportan valor. Saber que un sector determinado, en un momento determinado, está consumiendo 5 u 8, así no nos aporta nada. Lo que necesitamos es analizar esos datos, ordenarlos y extraer información relevante para nuestra organización de ellos. Esto ahora veréis que nosotros lo implementamos a través de un software que nos permite hacer todo este proceso de aprendizaje en el que de datos brutos obtenemos información relevante para poder tomar decisiones. Al final son
pues esto que se vende tanto ahora de sistemas expertos de ayuda a la toma de decisiones, que en el caso de la sectorización pues tiene mucha aplicación. Y os cuento con algún detallito más en adelante. En nuestro caso el software lo bautizamos como Seretran, nació de un acuerdo de colaboración entre la Universidad de Granada, la Universidad de Córdoba y Emaxa. Es un software que desarrollamos a nuestra medida para nuestro proyecto de sectorización y que básicamente incide sobre estos 5 aspectos que os pongo. El primero es la normalización. Tenemos muchísimos datos, pero cada dato viene de una estación remota en un momento determinado con una calidad diferente y necesitamos normalizarlos primero, pasarle una serie de filtros que nos permitan evaluar la calidad de ese dato. Luego, por supuesto, corregirlo. Hay momentos en la serie de datos que por diferentes cuestiones, como pudiera ser, por ejemplo, un corte eléctrico que afecte a la estación remota, hace que tenga un vacío de datos. Bueno, pues necesitamos que la serie sea completa y si detrás, una vez que normaliza, lo siguiente que hace es corregir para tener una curva completa de datos. Luego, otro apartado importante es la predicción. No tanto la predicción por el hecho de saber cuánta agua vamos a consumir mañana, que será bastante parecido a lo que hemos consumido hoy o a lo que consumimos hace una semana, sino por el hecho de poder enfrentar nuestro modelo a la realidad y poder saber qué grado de convergencia tenemos y cuánto estamos acertando o cuánto no estamos equivocando. Al final es un poco parecido a cómo es la predicción del tiempo. Tú haces la predicción a futuro, dices que mañana van a llover 5 litros y si cuando pasa mañana han llovido 5 litros, pues tu modelo es bueno. Si no han llovido esos 5 litros, pues tu modelo necesita corregirse. Pues esto es parecido, ¿vale? Al final de lo que se trata es de hacer que tu modelo matemático funcione sobre la red con los datos que tiene y ver si eso se corresponde con la realidad o no. Y cuando no se corresponde, pues estudiar qué está pasando. Y aquí entra la parte que hay más abajo de informes y gestión de eventos. Los informes es una forma de organizar la información que ya hemos extraído de trabajar los datos y que nos permite tener ese valor añadido que nos puede dar este software sobre los datos que ya tenemos. Es una manera de organizar la información para que un operario pueda trabajar con los datos que se están obteniendo de la sectorización y tomar decisiones en función a lo que está viendo aquí. Y luego la parte de la gestión de eventos, que como os decía, lo único que trata es de ver cuándo nuestro modelo no está acertando con respecto a la realidad y estudiar qué ocurre. En nuestro caso están implementados pues, algoritmos de última generación que tienen sistemas de aprendizaje, de forma que a base de ir contestándole por un usuario experto en la gestión de los eventos, qué significa eso que está ocurriendo, establece patrones y el sistema al final va dejando de preguntar porque ya te propone una posible solución a ese evento que está. Simplemente esto es, en la predicción dijiste que había unos márgenes en los que te querías mover, en el momento que la señal se sale de esos márgenes, algo está ocurriendo. Y el programa lo que te pregunta es si eso es una avería, si es una maniobra en la red, es algo que tenga que ver con la climatología, para saber cómo trabajar con esos datos en la serie histórica y en las predicciones a futuro. A partir de aquí se obtiene muchísima información relevante de cuestiones que están pasando en la red y que nos pueden dar lugar a anomalías. Entre los muchos informes que nos ofrece Siretran, os destaco este del consumo horario y lo cerraremos cuando hablemos de la telelectura, pero es especialmente relevante para, primero, saber cómo está funcionando tu red, cómo por tramos horarios se está distribuyendo el caudal que aporta a la red, y ahora veremos algún ejemplo además, pero además es una forma de alimentar el modelo matemático de la red y tenerlo trabajando en tiempo real. Os digo que es importante este informe de consumo, pues, por ejemplo, por esto que os traigo aquí. Es un poquito antiguo, pero es un muy buen ejemplo, en el que podéis ver cómo nuestro consumo varía mucho dependiendo del día de la semana. No consumimos igual agua un lunes que un domingo. Y entonces, esta variación en los patrones de consumo es muy importante estudiarla porque es la clave
de la gestión de los eventos que nos produzca el sistema. Al final, tendemos a ser bastante constantes en nuestros hábitos y como podéis ver, la curva de lunes a jueves pues prácticamente idéntica. El viernes ya a última hora se produce algún cambio y evidentemente el sábado y el domingo pues nuestro patrón de consumo es muy diferente a como es durante la semana. Esto es muy importante tenerlo claro a la hora de trabajar con esa información que obtenemos para saber qué está ocurriendo en nuestra red. Por último, no quiero dejar de hablaros de la importancia de cerrar el ciclo integral del agua. En Córdoba, además de sectorizar la red de abastecimiento, también estamos sectorizando la red de alcantarillado y esto nos permite saber cuánta agua estamos aportando a nuestros clientes y en qué forma la están consumiendo y la estamos tratando en nuestra estación depuradora. Esto nos permite tener un control total sobre el agua desde que nosotros la tomamos hasta que la desechamos. Y es muy importante en los últimos tiempos por todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Entonces creí que era importante traeros, bueno, pues que no todo se queda solo en la red de abastecimiento, sino que en la red de alcantarillado también tenemos un importante filón con el agua que manejamos. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado interesante. Tenéis mi correo electrónico a vuestra disposición y lo que pueda ayudar, encantado. Muchísimas gracias.